Bueno, muy buenos días aquí en Puerto Montt. Quisiera, antes de arrancar formalmente, estar seguro de que me están escuchando, sobre todo quienes están conectados virtualmente. Si alguien puede contestar. Hernán, por ejemplo, ¿me escuchas bien? Sí, Alfonso, claro que sí, te escucho bien. Estupendo. Yo también, ¿Y Alfonso, no hay problema, te escucho perfecto. estás viendo la presentación también? Sí, se ve Sí, perfecto, sí, no hay problema. sí lo veo, Alfonso. Pues muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Quiero agradecer especialmente a las directivas de la universidad, la sede en Puerto Montt de la Universidad Austral, en Chile, por facilitar el espacio y que este encuentro nuevamente pueda suceder de manera presencial. Especialmente a Isis, gracias por todo el apoyo, y por supuesto a Alejandro, a todos quienes están presentes aquí en el salón y a todos ustedes que están siguiendo de manera virtual. Pensaba yo en estos días qué caracteriza este tipo de encuentros que reúnen normalmente académicos en universidades, como esta escuela en particular. Y pareciera metafóricamente que es una especie de encuentro de magos, de hechiceros, de hechiceras, en el que quienes pertenecen a esos grupos académicamente cerrados, y lo que los cierra, entre otras, es el lenguaje que utilizan y sus propias prácticas que comparten. En estos encuentros comparten otras prácticas, lo que han hecho en los últimos años, pero suelen ser espacios cerrados, lo cual dificulta una comunicación mucho más abierta. Y una de las características de esta escuela no solo es que vuelve a ser presencial, aunque hace uso de la tecnología, sino que estamos también acogiendo a personas no necesariamente que hacen parte de esta cofradía de pensamiento sistémico, no cibernético, sino son personas que vienen de otras disciplinas, de otros campos de conocimiento, con otras experiencias. Y por lo tanto, es responsabilidad nuestra y mía en particular comunicarme adecuadamente con ellos también. Quiero que con el escape sale de la presentación, capaz, y vuelve a entrar, y ahí lo más probable que. Voy a dejar el motivo. Sí, pero. Vamos a compartir nuevamente la presentación. Tiene que salir al escape. Ahora. Ahí. Vamos a lado por salir. Eso. Perfecto. Ahora sí. A ver, ¿ya me conecta? Ahora sí. No todavía, porque no estoy compartiendo. Y el que va. Sí, bueno, si sigo con esta metáfora de estos encuentros de magos, esta palabra todos la hemos escuchado de alguna forma. Y normalmente lo que esperamos después de escucharla es que algo pase. Y lo que pase, lo que ocurra, debe ser mágico. Es decir, debe sorprendernos. Pero si vamos un poco más en detalle y vemos etimológicamente de dónde proviene la palabra, se divide en estas tres partes. Abda, Kedavra. Y si vemos el significado por aparte, encontraríamos que la primera, Abda, significa trabajo, obra o hecho. Y la última, palabra. Y la del medio, que es un conector, significa cómo. O sea que una primera manera de interpretar la expresión sería la palabra como obra. La palabra como obra. Y fíjense la conexión importante entre palabra y obra.
Después de escucharla esperamos que algo suceda, que algo ocurra. Es decir, que en el fondo, conectar palabra y obra es la verdadera magia. Pues bien, lo que quiero hacer en este espacio es compartir con ustedes, a través de la palabra, sobre todo las obras. Lo que quiero es compartir una experiencia, como fue la idea original de las escuelas de Bellas Artes, es compartir experiencias. Y en este caso es una experiencia de transformación de una universidad. Una experiencia que lleva 13 años y que continúa su proceso de transformación. Y al hacerlo, lo quiero hacer sin utilizar el lenguaje arcano del pensamiento sistémico o cibernético, porque quiero concentrarme en la experiencia, o sea, en la obra. En cierta medida quiero mostrar la magia, no el truco que hay detrás, mucho menos el lenguaje asociado a la abracadabra. Voy a utilizar 2 o 3. Cuando los haga, voy a asegurarme de explicitar su significado, o por lo menos cómo entiendo yo la palabra. Este proceso de transformación es una experiencia en construcción, ocurre en una universidad pequeña, tiene 5.000 estudiantes, en Colombia, se llama Universidad de Ibagué. Voy a contar el contexto en el cual ocurre lo que voy a compartirles y luego voy a hablar de 3 historias y cómo esas 3 historias de transformación han dado origen a una idea de universidad que está tomando fuerza, que hemos denominado la universidad necesaria. ¿Dónde ocurre? En Colombia, y ustedes ven el mapa de Colombia. Colombia se divide geográficamente, político-administrativamente, por departamentos. El departamento del Tolima es el que está resaltado de color azul casi en el centro del país. Ese es el departamento del Tolima, son 32 en Colombia. Y este es un departamento con algunas cifras que brevemente voy a mencionar para tener una idea de su complejidad. Es un departamento poco denso, la extensión es bastante grande, pero tiene un poco menos de 1,5 millones de habitantes. La cobertura en educación superior es similar al promedio nacional, es menos del 50%. De cada 100 estudiantes que terminan educación en el colegio, la mitad, poco menos de la mitad, puede entrar a la universidad. El índice de competitividad del departamento no es muy alto, estamos en el puesto 14 de 32. Es una región tremendamente biodiversa. La riqueza en biodiversidad es fantástica. El Tolima tiene lugares que están a 300 metros sobre el nivel del mar y tiene otros que están a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y todo eso ocurre en el mismo territorio, en el mismo departamento. El Tolima tiene el mayor número de especies de aves, por ejemplo, que están en Colombia. Que en sí mismo Colombia es el 3er país a nivel mundial en diversidad de aves. Y la mayor parte está en este territorio. En ese territorio nacen y mueren 40 cuencas hidrográficas. 40 ríos nacen y mueren aquí. El río Magdalena, que atraviesa Colombia, pasa y atraviesa el departamento del Tolima. Pero en contraste con esto que estoy diciendo, es una zona violenta. Ustedes probablemente escucharon hablar de las FARC, que fue el movimiento guerrillero más fuerte que tuvo Colombia, de los varios que ha tenido en la historia. 6 años, después de 70 años de violencia. Ese movimiento surgió en el sur del Tolima, específicamente ahí. Y surgió de una reacción legítima, a mi juicio, de un movimiento campesino en reacción con un gobierno en ese entonces completamente autoritario que trató de aniquilarlos, literalmente aniquilarlos como bombardeos, 70 años atrás.
Y la reacción fue una organización que empezó a crecer, muy de la base popular de los campesinos. Y llegó a tener en algún momento 15.000 personas en un movimiento armado, con armas fuertes, y organizaban todo el país. Este fue las FARC, hasta que 6 años atrás firman un acuerdo de paz con Colombia. Este departamento tiene una vocación agrícola importante, pero si ustedes ven en las gráficas que aparecen acá, lo que más contribuye al PIB es el comercio, de todo el tejido empresarial que existe en el departamento. Un poco más de 5.500 empresas, el 97% son comerciantes pequeñitos, son pequeños comerciantes. En el caso de agricultura y ganadería, el aporte es del 15.4%. Pero al mismo tiempo la pobreza monetaria es muy alta, es 13.5%. Y ese porcentaje de pobreza de personas viviendo en el territorio que son consideradas pobres está por encima del promedio nacional. Entonces, fíjense que la síntesis de esta diapositiva es que me refiero a un territorio que es enormemente rico, naturalmente diverso, con personas pobres. Vaya contradicción. Pero es una contradicción que ocurre en varios de los departamentos del país y en varios de los países de América Latina. Más o menos en la parte norte del departamento está situada la capital, que se llama Ibagué. Ibagué es una ciudad más grande en población que Puerto Montt, tiene poco más de 500.000 de habitantes, pero tiene una tasa de desempleo muy alta, 15.5%. Es la tercera ciudad con mayor desempleo en Colombia. Y durante la pandemia subió casi al 17%, siendo el desempleo femenino el más alto, que llegó casi al 20%. El índice de competitividad de la ciudad es bajito, puesto 12 entre 32 ciudades. Pero por otra parte, la gente es feliz. La música está en su sangre, literalmente en su ADN. Así son los que vivimos allá. De hecho, se conoce Ibagué como la ciudad capital de Colombia, la ciudad musical de Colombia. La ciudad musical de Colombia. Y se conoce por eso, que la gente tiene la música en sus entrañas. La universidad está ahí. Está en ese municipio, en ese territorio. ¿Cuál es el origen de esta universidad? Es muy joven, tiene 42 años. Un grupo de 22 personas naturales y 2 institucionales la crean. Fueron 22 empresarios, pero con una característica muy particular. Esos 22 empresarios, la gran mayoría nunca terminó la primaria, la educación primaria, porque venían de familias muy pobres y simplemente empezaron a luchar vida y ellos mismos lograron hacer una fortuna creando empresas. Cuando tenían 40 años, eran personas adineradas. No terminaron ninguna carrera, pero empezaron a ser reconocidos en la ciudad. Pero a esa edad decidieron unirse para dejar de acumular más el capital que habían creado a lo largo de sus vidas. Y se reunieron y empezaron a crear otras organizaciones. La primera que crearon se llamó Corporación para el Desarrollo Humano, hace 55 años. Y fíjense que el nombre es bien interesante, que 55 años atrás un grupo de empresarios decida darle el nombre a una corporación como Corporación para el Desarrollo Humano, cuando en esa época el desarrollo estaba asociado a indicadores económicos. Pero ellos se convencen de que el desarrollo está asociado a las personas y crean la corporación. Y de esa corporación empiezan a crear otras. Crean la Asociación para el Desarrollo del Tolima.
una asociación que tiene 50 años. Hace 2 semanas hizo un encuentro de tolimenses. Reunió a 400 tolimenses que viven en el Tolima o fuera del Tolima para que pensáramos, yo estuve allí, cuáles pueden ser los ejes de desarrollo del departamento en los siguientes 10 años. Y es un encuentro que hace con alguna frecuencia. Crearon también una empresa aérea. La empresa aérea se llamó Aires. La menciono porque fue en su momento, hace 10 años, la segunda empresa aérea más grande de Colombia. La primera era Bianca y la segunda fue Aires. Es el nombre de esta empresa aérea. Nació allí, este grupo de empresarios. Y la menciono porque finalmente la empresa desapareció porque los dueños, que eran tolimenses, recibieron una oferta que no pudieron rechazar de una empresa chilena que se llama LATAM. LAN en ese momento compró Aires, la absorbió y desapareció Aires. Pero la empresa surgió de este mismo grupo de empresarios. Surgieron otras empresas localmente. Y una de ellas fue la Universidad de Ibagué. Ellos crean la universidad. Pero cuando la crean con 2 mandatos bien particulares, siendo universidad privada. La primera es que debería estar enfocada a la formación de jóvenes que provenían de familias de bajos recursos económicos. Es bien curioso que eso ocurra. Una universidad privada, fundada por empresarios, pero focalizada en atender jóvenes de bajos recursos económicos. Y lo segundo es que la universidad institucionalmente, además de formar a estos jóvenes, una formación de alta calidad, debería ser una institución que apalanque el desarrollo de todo el territorio. Y así está en el lema, comprometidos con el desarrollo regional. Todo este proceso de transformación se centra sobre todo en ese punto. Primero, lograr mantener este foco. Formación de alta calidad a jóvenes de bajos recursos económicos. Pero segundo, ¿qué significa ser una universidad regional? La idea de universidad viene de universalidad. Pero ¿qué significa una universidad incrustada en un territorio particular? Con las características que mencioné hace un momento. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál debe ser su papel? Y de allí, de esas preguntas que mantenemos permanentemente, viene este proceso de transformación que quiero mencionar. Aquí, básicamente, quiero mostrarles la población que atiende la universidad. En Colombia hay estratos sociales, socioeconómicos, como en Chile, solo que el orden es inverso. Aquí el estrato 5 sería el estrato más pobre. Y el estrato 1, el estrato correspondiente a las familias con mayores recursos económicos. En Colombia es al revés. El estrato 1 son familias de bajos recursos económicos y el estrato 6 de más altos recursos económicos. Esta es la distribución porcentual, gráfica de la izquierda, de los estudiantes nuestros. Son 5.000 estudiantes. El 84% de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 o 3, o sea, los más pobres. La mitad, estratos 1 y 2, de nuestra población. La mitad de nuestros estudiantes son de estratos 1 o de estratos 2. ¿Cómo se organiza la universidad? Son 5 facultades. La facultad de ingeniería, que tiene ingeniería de sistemas, electrónica, mecánica, civil e industrial. Tiene la facultad de Derecho y Ciencia Política, la facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, que tiene arquitectura, diseño, psicología, comunicación social y periodismo. Ciencias Naturales y Matemáticas, un programa joven de biología ambiental, y uno de Ciencias Económicas y Administrativas, que tiene administración, mercadeo, finanzas, pero tiene también negocios internacionales y económicos. Tenemos 17 programas de pregrado en total, 16 posgrados, 9 propios y 7 en extensión en convenios con universidades. Eso es básicamente nuestra estructura académica. ¿Ya? Y esta es la población de estudiantes, 5.000. Muy bien.
Empiezo entonces con la primera historia. Fíjense ustedes que el compromiso de la universidad es el desarrollo del territorio, de la región. Pero como les dije, la universidad está en Ibagué, que es la capital. Y el territorio es el departamento. El departamento, como aquí, se divide en municipalidades. Allá se llaman municipios, hay 47 municipios. Ibagué es uno. Nosotros estábamos en ese. ¿Cómo podemos estar comprometidos con el desarrollo del territorio cuando estamos concentrados en la ciudad capital? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué hicimos? Arrancamos en el 2011, 2010 realmente, una discusión que involucró a todo el estamento académico de la universidad. Y la discusión apuntaba a hacer un cambio en el currículo de todos los 17 programas académicos. Yo lideré y arranqué el proceso y luego lo solté. Pero tenía una restricción. La restricción era, las carreras tienen una duración de 10 semestres. Y lo que yo quisiera era tener carreras de duración de 8 semestres. Y ahí me mantuve yo, de 10 a 8 semestres. O sea, un año menos. ¿Qué decía yo que tuviéramos como premisa? Que los estudiantes que ingresaban a la universidad estaban bien preparados para arrancar una vida universitaria. Esa era la premisa. Y segundo, teníamos pocos posgrados que queríamos desarrollar posgrados, de tal manera que el pregrado debía dejarle espacio al posgrado. ¿Qué notaba yo? Que gran parte del contenido que se desarrollaba en los pregrados realmente correspondía a un posgrado. Y de manera natural, cada vez que aparecían nuevas temáticas, pues se iban incorporando para que los estudiantes conocieran lo último que estaba pasando. Y eso, a mi juicio, recargaba de contenidos el pregrado. Después de 2 años de esa discusión, finalmente llegamos a un acuerdo y todos los 17 programas pasaron de 10 semestres a 8. Cuando eso ocurrió, agregué 2 y todos quedaron de 10. O sea que desde la perspectiva de los padres quedó exactamente igual. Pero desde la perspectiva de la respuesta a la pregunta que dije fue clave. ¿Por qué? Así quedó estructurado la malla curricular de todos los programas de la universidad. El primer semestre es un semestre igual para todo el mundo. Todos los estudiantes que ingresan a la universidad pasan por ese semestre. Ven exactamente lo mismo. Lo llamamos un núcleo común. ¿Qué ven allí? Por un lado hacemos la nivelación de estudiantes que llegan de colegios públicos no muy buenos para prepararlos a ese ingreso a la universidad. Pero por otro lado, cimentamos las bases de competencias transversales. Leer y entender lo que se lee, comunicarse adecuadamente, lo que yo quiero decir, decirlo, y cambiar la forma en que lo digo dependiendo del medio que utilizo. Es distinto a hacer lo que estoy haciendo ahora, una presentación en PowerPoint, a que yo diga lo que quiero decir en un artículo o en un ensayo. Empezar a pensar de manera crítica, tener espacios de conversación. De hecho, hay una asignatura que se llama así, en ese semestre se llama espacios de conversación. Y jóvenes conversan sobre aquello que les genera angustia, su identidad sexual, violencia, o también sobre lo que nos interesa que conversen. Por ejemplo, sobre los reglamentos de la universidad, o la importancia de que el plagio no ocurra. Es un espacio natural para que conversen con un profesor o profesora que va guiando la conversación sobre esos temas. Todo eso ocurre en el primer semestre. Y luego viene, pues, los demás semestres, no voy a entrar en el detalle, pero sí en el último. Como ven, el último, que está en el extremo derecho, se llama Semestre de Paz y Región. ¿Qué pasa en ese semestre? Cuando los estudiantes llegan allí, ya todos han terminado su carrera, pero les falta ese semestre. En ese semestre los estudiantes tienen que irse de Ibagué. Tienen que vivir en un municipio, uno de los 47 del departamento. Y durante los 4 meses del semestre están allá, viviendo allá. Pero no solo tienen que vivir allá, tienen que convivir con colegas de otras disciplinas. Llega un abogado, con un ingeniero industrial, con un psicólogo y con una ingeniera de sistemas. Pero como grupo interdisciplinario que viven allá, que conviven en un espacio,
tiene que aportar a un problema que impide el desarrollo de ese municipio. ¿Qué ocurre en ese espacio? Es mágico. Estamos hablando de magia. Primero, que los jóvenes se dan cuenta que cuando empiezan a escuchar el problema que le plantea el alcalde, por ejemplo, ellos creen que entienden el problema y de hecho lo entienden, a punto que pueden describir desde su perspectiva como abogado, por ejemplo, cuál es la problemática y por lo tanto sugerirle al alcalde qué puede hacer. Pero cuando empiezan a escuchar al ingeniero de sistemas, que hace exactamente lo mismo, la descripción que hace el ingeniero de sistemas y las posibles soluciones no corresponden con la que yo acabo de hacer como abogado. Y cuando escucho a la psicóloga hace otra cosa. Y cuando escucho a otro profesional que estaba allí, escucho descripciones distintas. Pero en principio la problemática era la misma. Pero además, parte de la magia es que yo reconozco, porque los conozco, son compañeros míos de la universidad. Luego no puedo negarlos, no puedo decirle, es que este es un bruto, este no ha entendido el problema. No, es un colega que estuvo conmigo toda la carrera. Pues estudiaba otra cosa, pero coincidíamos en muchos espacios. Luego sigue siendo alguien legítimo para mí. Pero qué maravilla, entiende el problema de manera diferente. Pero el problema adicional que tenemos como grupo es que los cuatro tenemos que presentar una posible solución. Luego tenemos que ponernos de acuerdo de esas descripciones múltiples de la problemática, qué es lo que vamos a hacer. De tal manera que lo que le propongamos al alcalde efectivamente tenga impacto en la localidad, sea cual sea el problema que estamos enfrentando. Y eso es parte de lo que ocurre a lo largo del semestre. ¿Qué hace la universidad? Bueno, en la práctica es esto. Se llama Paz y Región. Todos los semestres tenemos estudiantes en todos los municipios del departamento haciendo esto que acabo de decir. Todos los semestres, desde hace 11 años. Decimos que la universidad respira región, está presente en el territorio. Antes no. ¿Cómo hace la presencia? Cuando arrancamos, empezamos a trabajar con alcaldes. Con esta idea yo me fui y hablé con 4 alcaldes que conocía, eran amigos. Y les dije, recíbanme estudiantes, haya un semestre. Y luego vemos qué pasa. Y después de ese semestre me llamaron, mándenme más. Y al siguiente semestre el resto de alcaldes me buscaban, hagamos algo parecido. Hoy en día están todos recurrentemente siendo parte del proyecto. ¿Qué hacemos en términos de relacionamiento con ellos? Les decimos, firmemos un acuerdo, un convenio formal interinstitucional, alcaldía y universidad. Alcalde, alcaldesa, usted lo firma, yo como rector lo firmo. Y aquí nos comprometemos cada uno. Ustedes se comprometen a brindar alimentación y vivienda a los estudiantes que les vamos a mandar. ¿Nosotros qué hacemos? Si usted tiene una idea de un plan de desarrollo, porque así llegó a ganar las elecciones, le ayudamos a armar un plan de desarrollo. Y tenemos un instituto de desarrollo regional que hace eso. Si tiene el plan de desarrollo, le ayudamos a priorizarlo, según sus necesidades, lo que usted desea hacer, y a problematizarlo, que es lo que sabemos hacer. Y una vez que sabemos problemas, para cada municipio escogemos los estudiantes. El ingeniero, con el abogado, con el economista, de acuerdo a la problemática. Los preparamos un semestre para que sepan a dónde llegan, qué es ese municipio, cuál es su estructura, cómo opera, todo el contexto territorial al cual van a llegar. Y luego cuál es el problema que van a abordar. Y luego los mandamos a hacer el semestre de Paz y Región allá. Cada grupo tiene un tutor que está asociado con ellos. Y ese tutor apoya todo el proceso del desarrollo del problema por parte de los estudiantes. Y si los estudiantes tienen en algún momento preguntas específicas de disciplinas, tienen profesores de la universidad que son asesores de cada grupo. La asesoría hoy en día es virtual. Y eso es lo que hacemos con cada problema, con cada municipio, todo el tiempo. Durante los primeros 3 años trabajamos con los alcaldes. Y luego nos salimos de ese ámbito. Hoy en día, ¿qué hacemos? Trabajamos con hospitales.
Trabajamos con empresas de servicios públicos, con acueductos comunitarios, con corporaciones y organizaciones comunitarias. Trabajamos con asociaciones de pequeños agricultores. Trabajamos con escuelas, con todas esas organizaciones. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Este es el crecimiento. La gráfica de color azul es el número de estudiantes que empezó hasta donde estamos ahorita. Estado estable, 350 a 370 estudiantes que cada semestre se distribuyen por todo el territorio. 350 estudiantes distribuidos. Y abajo está el número de proyectos que están atendiendo. Aquí está el mapa del Tolima nuevamente, pero está difuso, porque si ustedes ven la cifra dice que hacemos presencia en 57 municipios. Y dije antes que el Tolima tiene 47. O sea que nos salimos del territorio. Estamos en municipios que están en otros departamentos ya. Ejemplo, unas cifras asociadas con el impacto son un poco más de 2.200 proyectos que se han desarrollado en estos 11 años. 3.118 estudiantes han estado trabajando en esos proyectos. Tenemos 180 convenios, inicialmente con los alcaldes, pero ahora tenemos convenios con un montón de organizaciones. Incluso con empresas multinacionales que tienen impacto en un territorio. Cemex, por ejemplo, está allá en el Tolima porque hay una mina clave para ellos, la mina más grande en América Latina para el cemento. Está ahí, en un municipio del Tolima. Y Cemex, como empresa, hace proyectos de impacto a la comunidad, a la sociedad, y lo hace con nosotros. En el convenio con Cemex es igual. Usted se hace cargo de alimentación, vivienda a los estudiantes o material que necesiten para desarrollar el proyecto con el que quiere impactar a ese municipio. Hay una cifra interesante que no habíamos pensado. Es esta de 60 que aparece allí. Y es que empezó a ocurrir que los jóvenes entraban, pues terminaban sus cursos, entraban al semestre de paz y región, se iban al municipio, hacían el proyecto, regresaban a la universidad, se graduaban y regresaban al municipio. ¿Y qué hace el alcalde? Los contrataba. Para los alcaldes y alcaldesas es muy difícil tener personas bien formadas, buenos profesionales en cargos de dirección. Porque los buenos profesionales no se van a un pequeño municipio a trabajar. Estos jóvenes sí. Entre otras porque se encariñaron con el municipio. Les decía, son jóvenes de bajos recursos económicos. Luego, cuando ellos llegan al municipio y se dan cuenta que lo que están haciendo impacta a una comunidad y la comunidad les agradece, su autoestima se dispara. Y llega a tal punto que varios de ellos se enamoran del servicio público y regresan. Son contratados y siguen trabajando como secretarios de Obras Civiles, secretarios de Educación y así sucesivamente. Esperamos, yo en particular, que en algunos años más adelante tengamos alcaldes y alcaldesas de esos municipios, elegidos popularmente. O hay un contacto directo con la cosa pública, con el servicio que se empieza a crear. Entre otras, por eso es un semestre. No es una práctica, no es un proyecto, es un semestre. Es parte de la formación de los jóvenes. ¿Qué aprenden ellos? Primero aprenden a vivir solos, que casi ninguno lo ha hecho antes. Segundo, aprenden lo que les decía, la importancia de trabajar interdisciplinariamente. Aprenden que las problemáticas sociales no pertenecen a una disciplina. Aprenden que lo que ellos hacen tiene impacto en comunidades. Y además, ellos deben hacer una reflexión sobre lo que hicieron, escribir una monografía y defenderla ante un tribunal, porque el semestre de paz y región es un proyecto de grado. Luego reflexionan sobre su propio quehacer, y ese es otro aprendizaje. Por eso es un semestre, por eso es parte de la formación. Esta experiencia ha tenido un impacto muy grande, ¿no? Ustedes pueden imaginar. Existe en dos universidades, la Universidad de Ibagué y la Universidad Autónoma de Manizales, que empezó 10 años antes que nosotros. De hecho, yo tomé la idea de allá y la llevé a Ibagué y la adapté. Estas dos universidades recibieron 3 premios internacionales en 3 años por esta práctica, por el impacto social que está generando en cada territorio. La de Manizales, en el eje cafetero y nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahora? Impulsándola en el nuevo gobierno como política pública.
Porque lo que nos imaginamos es que todas las universidades del territorio, o sea, que están en territorio en Colombia, tengan algo equivalente. Si uno se imagina eso a futuro, uno podrá pensar en tener miles de jóvenes de universidades de Colombia viviendo en los municipios, permanentemente haciendo este tipo de proyectos. Son 1.100 municipios en Colombia. Eso generaría un cambio en desarrollo gigantesco. Esa es la primera historia. La segunda historia. Hace 2 años me reuní con el director de Paz y Región, porque tenemos toda una infraestructura administrativa para manejar un programa de esto. Es una unidad que tiene director, coordinador académico, tiene 17 profesores dedicados, tutores, dedicados específicamente a esto, más los otros profesores de las facultades que apoyan. Si uno entra un poquitito más en el detalle administrativo financiero, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo se financia eso? El salario del director, un coordinador, 17 personas, tiempo. Pues parte de la magia del diseño, y seguramente quienes han seguido la historia con estos conceptos sistémicos cibernéticos detrás, que no he mencionado, pues se han dado cuenta. Es que el diseño está hecho de tal manera que es escalable. Porque es un semestre, y como es un semestre, los estudiantes pagan el semestre, o sea, pagan la matrícula del semestre. O sea que entre más estudiantes estén en el último semestre, más ingresos recibe la universidad. Es lo que hacemos nosotros, dedicamos esos ingresos para fortalecer toda la parte administrativa que se necesita para que eso funcione. Entonces, fíjense que de esa manera el diseño mismo incorpora su proceso de financiación. ¿Qué pasa? Le dije yo al director hace 2 años. Si nos imaginamos que a partir del año siguiente la universidad no vuelve al territorio, paramos el envío de estudiantes a los municipios. Terrible, me dijo el rector. Le dije, sí, terrible, pero imagínense qué pasa. Pues que lo que hemos venido haciendo en los municipios se va a parar. O sea, todo ese impulso por el desarrollo de cada municipio se frena. ¿No es eso problemático? Le diría yo. ¿No estamos generando una dependencia en lo que hacemos? Y de ahí sale la segunda historia. Si uno entiende el desarrollo, no como este cierre de brechas que estoy diciendo a través de alguien que viene y me apoya para impulsar mejor la calidad de vida, etcétera, en el municipio, sino si entiende el desarrollo como un mecanismo de desarrollar capacidad local para que quienes están allí empiecen a hacer lo que la universidad como un tercero ha venido haciendo, es una manera diferente de construir el desarrollo. Y empezamos a abrazar todas estas ideas de el desarrollo como desarrollar capabilities. Y esa es la primera palabra extraña en este lenguaje que voy a utilizar. Y como es extraña, voy a escribirlo. El arranque, ¿de dónde viene? De trabajos de Amartya Sen, economista de origen hindú, premio Nobel de Economía, años 90. Y su concepto que está en un libro, Desarrollo como Libertad, donde empieza a plantear la idea de que el desarrollo de las naciones, en el fondo es un desarrollo asociado a los individuos que la habitan. Es un desarrollo que tiene que ver con la habilidad que tiene el individuo, y de ahí su libertad de escoger cómo desarrollar su propia vida. Pero para que esto ocurra necesita tener opciones. Y entre otras necesita prepararse para seguir uno u otro camino. Pero la preparación es insuficiente en la medida en que esa preparación no pueda materializarse en un proyecto de vida que pueda desarrollar. Por lo tanto, tiene que tener la posibilidad de desarrollar esas habilidades que ha ido adquiriendo. Las oportunidades para tomar esas decisiones deben ser equitativas. Igualdad de oportunidades. Cuando uno une igualdad de oportunidades con formación, las personas pueden empezar a desarrollarse. Y ese desarrollo sinérgico, la palabra, o sea, que el desarrollo entre el grupo sea más que la suma de lo que cada uno haría individualmente,
apuntaría a un desarrollo del territorio y en particular de la nación. Martha Nussbaum era la esposa de Amartya Sen en esa época. Trabajaban los dos juntos. Cuando se separaron, Martha Nussbaum siguió desarrollando mucho más esas ideas y desarrolla lo que se llama hoy en día como la aproximación de capacidades. ¿Qué quiere decir? Reconoce tres tipos de capacidades. La primera son capacidades básicas que tenemos todos los seres humanos para hacer algo. Y tiene que ver con nuestra propia estructura biológica. Es claro que si yo soy invidente, hay cosas que no puedo hacer, pero puedo hacer otras cosas que los videntes probablemente no han desarrollado. Y esas habilidades básicas cambian a lo largo del tiempo, pues porque nuestra fisiología va cambiando. Pero lo que viene son esas capacidades internas, que son todas aquellas habilidades que desarrollamos conscientemente mediante procesos de formación o aprendizaje. Esas habilidades son las que normalmente se desarrollan en las universidades. Y hoy en día, de hecho, hablamos de formación en competencias, que son esa tríada de habilidades, conocimientos. Pero como dije hace un momento, el desarrollo tiene que ir acompañado de cambiar las condiciones estructurales del entorno en el que vive esa persona para que lo que aprendió lo pueda materializar. De lo contrario, nos genera frustraciones. Si en un municipio yo formo con un programa que ofrece la universidad ingenieros electrónicos y los formo muy bien, pero allí no tienen posibilidad de trabajar, pues simplemente tienen que irse. O si se quedan, hacen otra cosa y genera frustración. Y si se van, probablemente entran a competir con otros en otra parte, los desarraigamos, pero el municipio además pierde, porque perdió esa capacidad de ese joven que se fue. Luego, el tercer elemento importante es lo que se llama crear las condiciones estructurales para desarrollar agencia. O sea, que para que estos jóvenes preparados puedan poner en práctica aquello que aprendieron. Esas condiciones son sociales, económicas, organizacionales. ¿Qué es lo que buscamos hacer ahora? Eso. O sea, no solo tener esa capacidad de nuestros jóvenes que a través del semestre de Paz y Región desarrollan proyectos, sino que al hacer eso, buscamos modificar las condiciones del entorno para que en esos municipios se desarrollen esas habilidades. Y esa es la siguiente fase del semestre de Paz y Región que estamos arrancando. Entonces, no solo queremos hacer que se hagan cosas. Y eso es mágico nuevamente. Porque en el fondo es revelar el truco para hacer la magia. Yo puedo llegar a un municipio, ayudar a una comunidad para que se organice, para que discutan de manera estructurada lo que quieren hacer, para que vayan priorizando aquello que desearían hacer y para que vayan reconociendo qué recursos requieren para que eso que decidieron hacer lo puedan hacer y de qué manera pueden gestionar esos recursos. Y para hacerlo, yo tengo un montón de herramientas, metodologías, métodos, herramientas, y de hecho las utilizamos para que eso ocurra. Pero ahora no solo hacemos eso, sino revelamos el truco. Una vez que lo hacen, les contamos cómo lo hicimos. Ustedes vieron cómo reuniéndose de esta manera y utilizando estas carteleras y estas preguntas, etcétera, lograron llegar a un acuerdo para hacer algo. Muy bien, así es como hacemos eso. Así es como definimos cuáles son las preguntas, cuáles son las reglas para hacer las reuniones. Se revela como la magia queda ahí. Quiero contarles un ejemplo. Y el ejemplo ocurrió hace unos 4 años. Un grupo de indígenas del sur del Tolima, la comunidad Nasa, nos buscó en la universidad y nos dijo, queremos que la universidad nos ayude a hacer algo. Tan abierta como esa fue la pregunta. Y empezamos a ayudarlos. Semestre de Paz y Región, un profesor, que ahora es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Daniel Lopera, coordinó el proceso con estudiantes de Paz y Región. Para hacer corto la historia, lo que hizo fue empezar a reunir al grupo de indígenas con exguerrilleros.
de las FARC. El acuerdo de paz ya se había logrado. Luego estaban allí. Y lo reunió con grupos de campesinos que producían café. Y 3 años después de todo este tipo de reuniones, conversaciones, etcétera, crearon una marca de café. El café este que ustedes ven allá, el césped que traje acá. Este es un café orgánico de origen, de muy alta calidad. No tiene nada que ver con la Federación Nacional de Cafeteros, se hizo por aparte, lo hicieron ellos, y hoy en día se exporta. O sea, yo difícilmente lo consigo. O sea, lo consigo por apoyamos. El café sale directamente del sur del Tolima a Nueva York, con un precio que puede ser perfectamente 10 o 15 veces más del precio regular. ¿Quién está dispuesto a pagar eso? Pues no sé, de Colombia, es suave, aroma, sino la historia que hay detrás. Y la marca es fantástica, se llama El Tercer Acuerdo. La pusieron ellos. ¿Por qué el tercero? Porque hace 25 años, ellos, los indígenas Nasa, de esa comunidad, forzaron un acuerdo con la guerrilla y los paramilitares. Y el acuerdo fue: a este territorio no entra nadie, es sagrado. Quieren matarse en otra parte, pero en el territorio indígena no entra. Y firmaron un acuerdo. Ese fue el primer acuerdo de paz. El segundo acuerdo fue el que firmó el gobierno con las FARC, y el tercero es este. Pero a diferencia de los dos anteriores, en este es un acuerdo no para no hacer, no para no matarlos, es un acuerdo para hacer. Hagamos algo juntos. Ex guerrillero, campesino, productor e indígena. Y los tres se unen y arman algo, que es marca del café. Cuento la historia, entre otras, porque hace 4 meses hicimos una reunión y los convocamos a todos a la Universidad de Ibagué. Porque todo este proceso pues, dio como resultado esa marca, pero ellos no tenían la capacidad jurídica para tener la marca registrada. Y era fundamental protegerla. La universidad sí. Entonces nosotros hicimos el proceso y registramos la marca. Con eso pudieron empezar a comercializarla. Y cuando ellos tenían ya toda su organización jurídica, podían recibir la marca, y por eso los invité. Era un acto protocolario formal en el que la universidad cedía y les entregaba la marca. Y así ocurrió, un acto como similar, muy bonito, productivo, etc. Pero lo que más me sorprendió es que después del acto me buscaron. Rector, queremos tener una conversación con usted. Perfecto, nos reunimos allí. Me dice: rector, muchas gracias por todo el apoyo de la universidad. Hemos decidido que ahora vamos a hacer 3 proyectos, este y este. Y queremos que en este proyecto ustedes nos acompañen a hacer esto, en este proyecto para que hagan esto y en este hagan esto. ¿Te interesa? Claro, me interesa, hagámoslo. Y vamos a arrancar. Pero fíjense la diferencia de la conversación. 4 años atrás llegaron y me dijeron: rector, ayúdenos. Ahora llegan y dicen: queremos que ustedes nos apoyen a hacer esto. Eso es desarrollar capacidades. Hoy en día, en estos años, 11 años ya de trabajo en la universidad con Paz y Región, el 95% de nuestros proyectos son de intervención directa, proyectos que hacemos con los estudiantes. Los entregamos y el 5% son como este. En 5 años mi meta es invertirla así. 5 años, el 95% del proyecto debe ser como este. Y el 5% pues, van a seguir siendo intervenciones directas. Esa es la siguiente fase de Paz y Región. Nos estamos moviendo hacia allá ahora. Eso, fíjense que necesita una manera distinta en la cual el tutor que acompaña a los estudiantes los acompaña. Porque ahora los acompaña como un asesor externo que les dice: hagan esto de esta manera y ustedes cumplen las tareas y lo hacen bien. Pero ahora debe acompañarles de una manera en la cual se involucra a la comunidad en todo el proceso. Y eso es una manera distinta de abordar un proceso de investigación. Ahí termina la segunda historia. Y arranca la tercera. ¿Cómo hacemos investigación? Y se acaba de mostrar una manera en la cual la formación natural de los estudiantes
empieza a impactar el desarrollo del territorio. Luego está articulado formación con desarrollo territorial. Parte del compromiso del desarrollo de la universidad con el territorio, completamente articulado a su compromiso con la formación de jóvenes. Y la manera de articularlo es vía un semestre. Pero ¿cómo articulamos la segunda función de una universidad, que es investigar? Entonces empezamos a pensar, bueno, la universidad investiga, debe hacerlo. Hace investigación de alta calidad. Pero queremos que la investigación tenga pertinencia local. Que siga siendo reconocida internacionalmente, pero con pertinencia local. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier investigación surge de una problemática, ya sea disciplinar o no disciplinar. En el caso nuestro, es no disciplinar, porque da origen a la problemática de investigación. Pero debe ser de tal manera que de esa investigación que yo haga, yo pueda identificar problemáticas disciplinares que dan origen a artículos disciplinares que se llevan a las cofradías cerradas de los congresos y uno puede discutir en lenguaje arcano lo que hizo. De hecho, mi área de investigación es esto que les estoy diciendo. Y yo publico sobre esto que les estoy diciendo. El último artículo, que creo que es de los repartidos, se lo envía a Alejandro, es un artículo que cuenta en parte esto que estoy diciendo. Y lo mismo los otros profesores. Deben encontrar ese mecanismo, que en el fondo es un programa metodológico, de cómo hacer una transducción de la investigación con impacto local a un lenguaje y un público distinto. La universidad, cuando yo llegué a la rectoría por primera vez en el 2009, tenía 33 grupos de investigación. 33, una universidad pequeñita. Son 100 profesores. Si yo veía en detalle cada grupo tenía 2 o máximo 3 profesores. Bueno, y cada grupo estaba asociado a un programa académico. Ingeniería de sistemas tenía 2 grupos de investigación, ingeniería industrial tenía un grupo de investigación, economía tenía otro grupo, derecho tenía otro, y así. Son 17 carreras, luego había más grupos que carreras. 17 carreras, 33 grupos. ¿Qué hicimos? Empezamos un proceso de discusión para cambiar eso. Después de un par de años de discusión, lo que terminamos fue identificando problemáticas del desarrollo del departamento. De hecho, la universidad participó en un proyecto para visualizar el Tolima al año 2025 y ahora estamos trabajando con la gobernación al 2050. Es decir, identificar algunos ejes temáticos que permiten incrementar el desarrollo del departamento. Y sobre esos ejes temáticos se agruparon los grupos de investigación. Hoy en día tenemos 12 grupos de investigación. Pero cada grupo de investigación tiene como propósito una de esas temáticas. Aquí muestro una de ellas. Conservación y aprovechamiento de los suficientes recursos naturales, leyes y justicia para la convivencia ciudadana, desarrollo regional inclusivo sustentable. Ahí están todos los grupos. Pero fíjense que planteado de esta manera, de forma natural, cada grupo está conformado por profesores de diferentes disciplinas. Por lo tanto, la estructura de investigación la sacamos de las facultades y tiene una estructura paralela. Aquí está la académica con facultades y aquí hay una estructura paralela de investigación. Aquí están los grupos de investigación, pero los grupos de investigación están formados por profesores de diferentes facultades. Bueno, así seguimos fortaleciendo cada grupo. Hoy en día, esta es la última clasificación que hace el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación en Colombia de la calidad de los grupos de investigación. ¿Cómo son las categorías? La A1 es la más alta categoría en calidad y la C es la más bajita. La universidad tiene 12 grupos y como ustedes ven, 8 de los 12 están en categoría A y A1. 8 de los 12 están en categorías las más altas. Y probablemente el año entrante vamos a pasar uno más. O sea, 9 de 12 estarían en las más altas. Uno puede hacer investigación de varias formas si incorpora a la comunidad. Por lo menos de 3 maneras distintas. Una, investigar a una comunidad, que dice ahí arriba.
Es decir, la comunidad es mi objeto de investigación. Y es perfectamente válido. Un estudio antropológico lo es. Sociológico puede ser. Económico también. Yo reconozco la comunidad como mi objeto de estudio y la trato como tal. Pero también puedo hacer investigación para una comunidad, que es lo que hacemos muchos de los proyectos de Paz y Región. Yo hago un proyecto para esta comunidad, para un colegio, un hospital, o la alcaldía, o para una organización comunitaria, y le entrego el proyecto, el resultado. Y después, si quiero, hago un proceso de apropiación social del conocimiento de lo que yo hice. Pero hay una tercera opción, y es hacer investigación con la comunidad. Cuando yo hago investigación con la comunidad, yo involucro a la comunidad en todo el proceso de investigación, incluyendo en la problematización. Hay una legitimación de saberes distintos, unos formales de la universidad, magos, hechiceros, y otros informales, los de la comunidad, que tienen su propio lenguaje arcano y hacen su propia magia, pero se involucran en el proceso de definir qué es lo que vamos a investigar. Pero no solo se define conjuntamente lo que se quiere investigar, sino se desarrolla todo el proceso de investigación involucrado. Lo que hicimos con el tercer acuerdo. El efecto es que aquí no tiene sentido hablar de investigar y luego un proceso de apropiación de conocimiento, porque el conocimiento se apropia desde el comienzo mismo, porque el proceso surge de ahí. Es un proceso de co-construcción de conocimiento. Hacia allá nos estamos moviendo ahora. Esto que estoy diciendo apareció en América Latina. Es tal vez Falkborg el primero que piensa hacer explícita esta manera de hacer investigación. En los años 70, mucho más fuerte en los 80. Y se llamó en esa época investigación, acción participativa. Paulo Freire también, por ejemplo, hizo algo equivalente en Brasil. Darcy Ribeiro también. En Brasil, el primer rector de la Universidad de Brasil. Hoy en día, aun cuando en América Latina, curiosa e irónicamente, se ha ido dejando de lado la investigación participativa, en Europa, 25 años atrás, empezó a tomar mucha fuerza. Y tomaron todas estas ideas y las actualizaron a este siglo. Hoy en día se llama Community-Based Participatory Research. Parte de lo que estamos haciendo de aquí en adelante, en los siguientes 3 años, tenemos una meta de formar a 50 profesores y profesoras de la universidad en Community-Based Participatory Research. Todos los tutores que trabajan en Paz y Región se están formando así. Y un resto de profesores hasta tener 50 de todos los programas de la universidad que estén interesados para formarse. Yo hago una convocatoria, el que esté interesado se inscribe y la universidad financia. Queremos abrir ese espacio para hacer investigación. No queremos sustituir la investigación disciplinar tradicional. Queremos abrir espacio a una forma distinta de hacer investigación, pero que va a tener un impacto social muy grande. Eso es parte del compromiso con el desarrollo regional desde la óptica de la investigación. Ahí termina la tercera historia. Síntesis. ¿Cómo articulamos estas historias y otras, que ha sido este proceso de transformación de 13 años, en una narrativa que sea coherente y que nos permita darle sentido a lo siguiente que queremos hacer? El nombre de la narrativa es este, La Universidad Necesaria. Es un nombre prestado de un libro equivalente más pequeñito que escribió Darcy Ribeiro cuando estaba concibiendo la estructura de la Universidad de Brasil. Nosotros tomamos, y en homenaje al trabajo de Darcy, le dimos el mismo nombre, la Universidad Necesaria. Llevamos poco más de año y medio discutiendo en la universidad qué es eso, cómo hacerlo. Finalmente llegamos a un acuerdo, hay un documento escrito, que 250 hojas, versión 21, todos los ajustes que se han ido dando, y muestra el camino que queremos recorrer en los siguientes 5 años. El plan de desarrollo de la universidad, que tenemos uno cada 5 años, lo teníamos vigente cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia no nos llevó a hacer esto. Aceleró lo que veníamos haciendo
desde tiempo atrás. Por lo tanto, paramos el plan de desarrollo que teníamos, lo rehicimos, y el nuevo plan de desarrollo apunta a esto, a materializar esa idea, lo cual nos permite en términos de gestión y dirección alinear los recursos de la universidad con esta idea acordada. Quiero para terminar sintetizar qué quiere decir esto. ¿Cuál es el estilo de esa universidad? Voy a mencionar 3 aspectos. Primero, reconoce que el conocimiento es su materia prima, en el sentido de que su esencia está ahí. Es lo que la hace distinta a cualquier otra institución. No hay ninguna otra institución distinta a la universidad como idea, cuya materia prima esencial sea el conocimiento. ¿Y qué hace la universidad? Lo crea, lo transmite, transforma. Lo segundo, queremos en esta idea de universidad facilitar procesos de aprendizaje con sentido. A que se invierte la idea de enseñar a aprender. Y nuestro interés es crear esos espacios de aprendizaje. Pueden ser virtuales o presenciales, pero son espacios, son cursos. Y lo que nos interesa es que los estudiantes aprendan, entren en el proceso de aprendizaje con sentido. Con sentido quiere decir no fragmentado. Para que sean capaces de darle sentido a aquello que están aprendiendo. ¿Cómo no ocurre eso? Cuando yo empiezo, por ejemplo, a enseñar cursos de física por acá, matemática por acá, biología por acá, y espero como universidad que cada uno de los estudiantes articule todo lo que están aprendiendo en cada curso de manera diferente. Eso no va a pasar nunca. El estudiante aprende cada pedacito, puede que le vaya muy bien, las mejores notas, y luego no va a tener ni idea cómo se articula eso para hacer un diseño, una estructura de un puente. Eso es fragmentar. Eso es lo que llamamos una aprendizaje sin sentido. Y lo tercero es posibilitar una investigación transdisciplinar, que sea pertinente y que sea relevante. Transdisciplinar es que vaya mucho más allá de las disciplinas. Y he dado mostrando ejemplos de eso, de una investigación transdisciplinar, que requiere de una formación disciplinar sólida. Pero así como en la metáfora que solía o dijo alguna vez Wittgenstein, ese filósofo europeo, uno va subiendo en el proceso de adquirir conocimiento con una escalera, pero cuando llega arriba bota la escalera. Y sigue. Botar la escalera es abandonar los amarres que producen las disciplinas. Y pasa uno a lo transdisciplinar. ¿Cómo ocurre eso? Siempre hacemos investigación para producir conocimiento. Y esos procesos arrancan de identificar problemas o situaciones problemáticas. Y esos problemas pueden ser disciplinares, propios de una disciplina, perfectamente posible, eso va a seguir ocurriendo. Ahí yo puedo hacer investigación disciplinar, por supuesto, o multidisciplinar. Yo tomo un problema que es complicado, lo divido en diferentes partes disciplinares del problema y consigo profesionales de cada disciplina, los pongo a que resuelvan su problema particular y luego sumo. Ahí tiene un trabajo multidisciplinar. O puedo tener problemas que no están muy bien estructurados. Y en ese caso, es probable que una investigación interdisciplinar sea útil. Pero ¿qué pasa con problemas complejos, que son los que hoy en día estamos viviendo en el mundo? Son problemas que se caracterizan por esto. Primero, hay múltiples puntos de vista. Yo puedo problematizar eso que no me gusta de maneras muy distintas. Muchas veces, como dije ahora, desde la disciplina de la que fuimos deformados. Y todos esos múltiples puntos de vista son igualmente legítimos. Pero además son problemáticas que tienen una historia, se manifiestan hoy en día, pero el sentido que le damos al presente de esa problemática probablemente tiene que ver con comprender la historia que lo hizo posible. Pero además queremos cambiarlo. Y si queremos cambiarlo, queremos modificarlo hacia el futuro. Luego pasado, presente y futuro aparecen allí. Pero si queremos cambiar la situación, la pobreza, calentamiento global, tenemos que incidir en prácticas culturales. Pero cambiar prácticas culturales lleva a preguntas éticas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque eso afecta el hacer de otras personas. Entonces, cuando uno empieza a comprender que
los problemas complejos que vivimos hoy en día como sociedad, su complejidad viene de todas estas características. Es clarísimo que tratar de abordarlos con una posición disciplinar o interdisciplinar no es posible. Y eso es lo que hacen las universidades, porque formamos disciplinariamente. Y quienes hoy en día están tomando decisiones sobre estos problemas a nivel mundial no están preparados para observarlos de manera diferente. Pero en cierta manera las universidades son responsables de esto. Por eso a juicio nuestro es tan importante superarlo. Y superarlo con este tipo de formación que sería transdisciplinar. Ahora, estructuralmente, ¿qué es lo que ocurre? Así como ha habido una taxonomía del conocimiento, entre más crece el conocimiento, aparece ese árbol originalmente Diderot que empieza a abrir más disciplinas, subdisciplinas, subdisciplinas, etcétera, etcétera. La universidad se estructuró de la misma manera. Tenemos una estructura del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Y esa estructura es una estructura fragmentada, típicamente facultades, y entre facultades, departamentos. Tenemos la facultad de Derecho allá con abogados, ingeniería con ingenieros. Probablemente, ojalá que no se hable. Edificio allá, otro edificio acá. Se encuentran en la cafetería. Ingenieros. Tenemos ingenieros civiles, electrónicos, civiles industriales acá, etcétera. Y cada uno en su departamento se reúnen, conversan entre ellos, se encuentran en la cafetería. ¿Cuándo empiezan a conectarse? Cuando decimos hacemos algo interdisciplinario, cuando hay un proyecto. Y en ese proyecto, entonces, sí se encuentran esporádicamente de diferentes disciplinas, conversan sobre el proyecto, termina el proyecto y desaparece. Luego la fragmentación está allí. Digo, no debemos sorprendernos de que la formación a los estudiantes sea igual fragmentada. Estamos fragmentando o apoyando este proceso de fragmentación de quienes pasan por la universidad. ¿Cómo cambiamos eso? Aquí hay fragmentación del conocimiento y allá fragmentación de la formación. Bueno, una manera específica que estamos haciendo en la universidad es este cambio estructural, que es radical. Estamos creando escuelas de formación, la ligera transformación de las facultades, no voy a entrar en detalle de esta formación, pero los estudiantes van a estar allá, adscritos a las escuelas de formación. Y los profesores salen físicamente de las facultades y de los programas, ya no van a estar allá. Salen y se van a reunir en institutos de investigación o en centros de pensamiento. Y estos hacen investigación, tanto el instituto como el centro. La diferencia entre instituto y centro es que el instituto de investigación hace investigación para transformar una realidad, mientras que los centros de pensamiento hacen investigación para abrir posibilidades de discusión de política pública. Son propósitos distintos, son métodos distintos, pero los dos hacen investigación. Pero lo hacen de tal manera que las temáticas de institutos y de centros son temáticas relacionadas con el desarrollo del territorio. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Y esto es clave en el proceso de transformación que hemos estado diciendo. No es que la universidad a nivel central decida hacer esto, llegamos a este acuerdo, y que luego el rector saque una circular diciendo, muy bien, por resolución de rectoría número tal, el 23 de junio de 2022, se crea el Instituto de Investigación en tal, lo va a conformar tales y tales profesores, se crea el instituto tal, lo conforman tales y tales profesores, así no funciona. Las universidades no funcionan. Si no intento hacer eso, no hay nada de cambio. Aparece una norma. Somos expertos en decir sí y no hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Que fue lo que yo hice. En mayo de este año, a finales de mayo, abrí una convocatoria abierta dirigida a cada uno de los profesores y profesoras de la universidad. La convocatoria decía, se abre una convocatoria para constituir institutos de investigación y centros de pensamiento. Los que quieran agruparse en un instituto o un centro, háganlo saber. Los términos de referencia son tales. Y unos términos de referencia que decían, dígame el propósito, dígame su historia, dígame su capacidad, etcétera, qué quiere hacer.
La convocatoria se cerró en agosto y recibimos estas propuestas. Un instituto de bioeconomía regional. Dije hace un momento, el Tolima lo que es biodiversidad. Es biodiverso en lo que uno quiera. ¿Qué es la bioeconomía regional? Es un movimiento o un modelo de desarrollo, si ustedes quieren, en el que los recursos, la biodiversidad, los recursos biodiversos que tiene la región se transforman en insumos de industrias en una economía circular. Eso es la bioeconomía. Luego, la materia prima del desarrollo del municipio está ahí, en el municipio. Pero para hacerlo, hay que conocer en detalle qué es lo que está ahí. Esa es la investigación básica que uno hace. Un ejemplo de un proyecto que presentamos, nos ganamos la convocatoria a nivel nacional. Fue un proyecto que lo hicimos, lo estamos haciendo con la Universidad de los Andes de Bogotá, para desarrollar filamentos para impresoras 3D a partir de cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un desecho. El Tolima es el segundo productor de arroz de todo el país. La meseta de Ibagué es fantástica. Entonces, diferentes tipos de arroz. Luego, la cantidad de cascarilla que se produce es fenomenal. No se sabe qué hacer con eso. Se entierra, se bota, se quema. Y aquí aparece como un insumo básico para una industria emergente. En la industria de las impresoras 3D, lo que generará recursos no es la impresora, son los filamentos. ¿Qué es lo que pasó con las impresoras 2D? Las impresoras, hoy en día, la industria de impresoras no son las máquinas de imprimir, son las tintas. Los cartuchos es lo que realmente se cobra. La impresora te la regala. Una impresora 3D hace 20 años costaba $500,000. Hoy en día cuesta $70. Impresora 3D. Y en los siguientes años va a bajar de precio. ¿Pero qué va a permanecer? El equivalente a la tinta, que son los filamentos. Pero los filamentos en su gran mayoría provienen de petróleo, o sea, plástico. Lo diferencial de esta que empieza a emerger es que es en gran parte biodegradable. Ese es un ejemplo de una industria en bioeconomía. Otro instituto, Innovación, Competitividad y Sostenibilidad de Agrocadenas. El departamento tiene un potencial gigantesco en cadenas de producción. Y aquí lo que hacemos es conectar todas las cadenas, tanto de alimentos como no de alimentos. Un instituto de innovación social e inteligencia territorial, que tiene que ver con todo este impacto como el tercer acuerdo. Trabajar directamente con comunidades. En diseñar y desarrollar procesos productivos. Uno de estrategia y competitividad empresarial, directamente relacionado con empresas, parecido al instituto que nos convocaba hoy. Y otro que me parece fantástico, un instituto de investigación en industrias culturales y creativas. La música, que dije está en la sangre de los tolimenses, la gastronomía, volverse una industria, la cultura como industria. Y hay dos propuestas, perdón, tres centros. Un centro regional de ética aplicada, un centro en educación y un centro de desarrollo regional. Pero fíjense que los profesores que hacen parte de cada instituto y cada centro, ellos decidieron ser parte, ellos se agruparon. Luego el esencia de cada uno de ellos es ese. Ellos quieren estar, si quieren cambiarse, se cambian. ¿Qué estamos haciendo ahora? Son 3 fases. La primera fue esta, la segunda los estamos acompañando para la formación ya mucho más explícita del instituto y del centro. Y la tercera, que empieza el año entrante, de la puesta en operación. Los institutos y los centros van a ser centros de costo, hablando en términos administrativos y financieros. Ya son autónomos. Hoy en día las facultades no lo son. El presupuesto se lo hace la administración central. Y dice, mire, esto es lo que usted tiene, gaste. Y para mí como rector es un lío. Porque en últimas, si yo les digo qué quieren, pues me piden. Pero además históricamente saben que el rector va a recortar. Entonces cada vez piden más sabiendo que yo voy a recortar. Entonces en este momento yo no sé si lo que me piden es lo que necesitan o no, entonces hasta dónde sigo recortando. Entonces eso es simplemente una relación basada en la suspicacia, en la confianza.
Eso no funciona. Ahora, los institutos y centros son autónomos. Eso quiere decir, ellos son responsables de los ingresos y de los gastos. Una manera, por ejemplo, de ingresos es que la universidad recibe matrículas de pregrado, toda una unidad de caja. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reconocerle a los institutos y a los centros una distribución de esos ingresos de matrícula de acuerdo al número de estudiantes que atienden. Porque los institutos y los centros dan clase a las escuelas. Por lo tanto, cada instituto y cada centro atiende un cierto número de estudiantes. Y yo puedo prorratear eso y repartir la matrícula. Los ingresos totales se reparten entre los institutos y los centros. Y con esos ingresos tienen que hacerse cargo de todos sus gastos, incluyendo la nómina de los profesores que trabajan ahí. Pero además pueden generar más ingresos con posgrados, con educación continua, con asesorías. Y todos los ingresos adicionales que generen, yo les voy a cobrar un peaje. El 25%, por decir algo, de los ingresos, institutos van para la administración central, porque necesito operar. La universidad necesita operar la parte administrativa. Pero el resto, ustedes deciden cómo gastan. Pueden invertir, conseguir más laboratorios, hacer lo que quieran. Son autónomos en eso. Y creo eso genera una dinámica de crecimiento que es mucho más agradable con una estructura más centralizada. La estructura curricular, muy rápidamente, va a pasar por acá. El cambio o el ajuste que estamos haciendo. Esto es típica, digamos, en competencias generales, disciplinares y funcionales. Aquí arriba, al comienzo, está el ciclo común, que es igual para todos, el primer semestre. Hay unas concentraciones al final y el semestre de fase región. A lo que más interesante que estamos proponiendo es esto. Si uno mira la estructura curricular, no así que es difícil demostrar, es una riqueza lo que tiene esta complejidad, sino como este proceso de espiral de un estudiante. Aquí es posible reconocer varias cosas. Primero, las concentraciones al final, porque los estudiantes van a poder concentrarse siendo ingeniero industrial en algunas áreas que les interesa. En ese caso reciben dos títulos, el título de ingeniero, que viene industrial acá, y otro título con una énfasis, por ejemplo, en optimización de procesos o analítica de datos, etc. Pero hay, por ejemplo, no solo las competencias profesionales, disciplinares y generales que están ahí, sino aparece algo que a mi juicio es novedoso. Estamos llamando dimensiones de la formación. Y aquí hay 5 dimensiones. La transdisciplinar es una de ellas. La formación internacional es otra. La ética es otra. La de investigación, la regional y la de espíritu emprendedor, no la de emprendimiento, el espíritu emprendedor. La diferencia entre una dimensión y una competencia es que las competencias, una vez definidas, yo defino asignaturas en las cuales yo desarrollo esa competencia. Puedo tener varias asignaturas para desarrollar una competencia. En una la introduzco, la fortalezco y la consolido, por ejemplo. Pero una dimensión es transversal. Por ejemplo, la dimensión ética, vista como dimensión, en el fondo lo que lleva es a un ajuste pedagógico. Siempre es posible, en casi cualquier asignatura, abordar con los estudiantes dilemas éticos de lo que están aprendiendo. Y eso lo hace conscientemente el profesor y lo incorpora en el plan de trabajo. Lo lleva a cabo y lo evalúa. Pero abordar la ética desde esa perspectiva es un abordaje que tiene sentido para los estudiantes. No es una clase de ética práctica. Es un abordaje de la ética a partir de dilemas éticos de aplicar lo que están aprendiendo. ¿Qué requiere eso? Entrenamiento de los profesores. Es parte de lo que vamos a empezar a hacer. Lo mismo con la parte de internacionalización. Hay 3 competencias específicas asociadas a lo que es para nosotros internacionalizar el currículum. Una de ellas es el manejo de un segundo idioma, por ejemplo, inglés. Pero ¿cómo se maneja como dimensión? Como competencia, toman cursos de inglés. Pero como dimensión, ¿qué ocurre? Nosotros, decíamos ayer, hicimos un convenio con Coursera. Y en ese convenio podemos utilizar 800 MOOC de Coursera. Y lo que estamos haciendo es que los profesores de una asignatura encuentran un MOOC que tiene que ver con la asignatura, lo incorporan en el contenido de ese curso y le dicen a los estudiantes, muy bien, ustedes para aprobar este curso tienen que hacer esto que está aquí, pero además tienen que certificar este MOOC de Coursera. ¿Cómo lo hacen? El problema de ustedes. Entren a Coursera, toman el curso y muéstrenme la certificación.
pero lo saben, es parte de lo que tienen que hacer para aprobar el curso. Y el profesor pues va a verificar que eso efectivamente pasa. Pero los MOOC de Coursera son cursos muy bien hechos por universidades top en inglés. Tienen letreritos. Bien. Hicimos un ensayo. 900 estudiantes tomaron esos cursos con competencias de inglés como las que tienen ahorita, que no son muy altas. 95% lo aprobaron. ¿Por qué? Por el interés que tenía de esa MOOC en particular del curso que estaban viendo. Y esa motivación los lleva a entender, a aprender, a practicar. Cuando se empieza a repetirse de manera recurrente, esa competencia de inglés empieza a tener sentido para ellos. Porque cuando no lo teníamos y decimos, si usted se quiere graduar, el prerequisito para graduarse uno es que tenga tal nivel de inglés. ¿Qué hacen? Dejan eso hasta el último semestre y a la carrera empiezan a tomar cursos de inglés a ver si pueden graduarse. Tenemos varios estudiantes que llevan un año tratando de cumplir ese requisito. Aquí lo que buscamos es que eso no sea un requisito, sea algo natural en el proceso de aprendizaje. Esa es la idea de las dimensiones. Buscamos promover el ejercicio de autonomía del estudiante, aprender en el fondo, aprendizaje, la palabra aprender a aprender. Y esta es la última diapositiva. ¿Cómo se lleva todo eso en una sola imagen? Esas son las tres funciones típicas de una universidad: formar, investigar y extensión a la sociedad, a la comunidad. La formación que buscamos desarrollar es una formación transdisciplinar, lo que implica pues que se esté centrado en problemas complejos y no en disciplinas. Eso implica cambios importantes en los procesos pedagógicos. Por ejemplo, movernos a una formación centrada en problemas y gestionada por proyectos. Pero en la cual los problemas que están observando o afrontando los estudiantes son problemas reales. En casi todas las asignaturas de la universidad los estudiantes tienen que resolver problemas. Pero los problemas se los inventa el profesor, o los toma de un libro o de un caso que desarrolla en alguna otra parte. Mientras que en todo el entorno de la universidad está lleno de pequeñas, medianas y grandes empresas que tienen problemas todo el tiempo. Pero esas empresas u organizaciones, incluyendo el Estado, no tienen capacidad, ni gente, ni tiempo, ni plata para resolver los problemas. Entonces estamos poniéndolos. Entonces estamos invitando a empresas, ya hicimos una convocatoria, para que sin haber ningún contrato o convenio con la empresa, simplemente les decimos, si usted quiere formar parte de esto, cuéntenos un problema que usted tenga, que realmente le esté afectando en su PIG. Y ese problema lo llevamos al contexto de una asignatura. Y el profesor, mientras va desarrollando lo que desarrolla en ese curso, les plantea como problema a resolver, que es la aplicación de lo que están viendo, esa problemática de esa empresa, en grupos. En los primeros años van a ser grupos disciplinares. En los años más adelante van a ser grupos de diferentes disciplinas. Pero de esa manera uno incorpora la dinámica de las organizaciones en el proceso de formación. ¿Qué gana con eso? Por un lado, que los estudiantes empiezan a entender la complejidad de estos problemas, que no se nota cuando está en un texto. Allá tiene que ir a hablar con la gente para identificar cuál es la problemática. Ganan las empresas, porque las empresas al final de cada semestre, los grupos le presentan posibles soluciones a su problema. Y el acuerdo con la empresa es que, empresario, usted escoja la solución que le guste. Es suya. Si usted necesita a los estudiantes para que pongan a funcionar eso, contrátelos. Y los contratan. Ese es el problema del empresario. Los estudiantes ganan además esa posibilidad, pero van ganando experiencia. Y además las empresas van conociendo a nuestros estudiantes. Luego, probablemente al final, el nivel de empleabilidad va a crecer, porque los van a conocer desde antes. La investigación, pues ya dijimos, es una nueva forma de co-construir conocimientos y gestionar los proyectos vía misiones a lo Mariana Mazzucato, misiones de mediano plazo. Tipo de investigación, community-based project. Y extensión, lo que buscamos, esas visiones de los institutos y centros relacionadas con la visión de la región. Y la extensión, transformar conocimiento en agencia, o sea, desarrollar capabilities. También en una de las.
Todo esto está enmarcado dentro de lo que es Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente ustedes incluye. Para nosotros, esos 17 ODS son como un anclaje ético que nos permite decidir en qué nos movemos. Todo esto requiere una visión muy distinta del rol del profesor. Este rol hay que cambiar. En particular, cómo aborda el proceso de enseñanza. Y los dejo con esta reflexión de Heidegger, cuando fue rector de Friburgo. Dice, enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar consiste en dejar. Esas son las tres historias. Esa es la consolidación en este sueño que queremos llevar a efecto. Y es un proceso de transformación desde 2011 y que sigue su movimiento hasta ahora. Bien, Alfonso, muchísimas gracias. Excelente exposición y puntualidad al máximo. Son 5 minutos para las 2. Notificamos a los que están presentes y a los que están conectados que volvemos a ver dentro de 1:30 para escuchar a Francesco Mayor, que va a estar conversando con lo que acaba de presentar Alfonso ahora. Preguntas y respuestas. Recuerden ustedes que la modalidad es y todo el debate y la discusión se va a dar mañana de la mañana. Muchísimas gracias. Nos conectamos en breve con los compañeros que están por acá conectados. Que los que estamos acá vamos a almorzar. Gracias. 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 Ulises. Gracias. No, no. ¿Ah? Vamos a disfrutar en la oficina. Sí, muchas gracias. Muy bien. No, vean, el tercer acuerdo. Gracias. Bueno, Felicitaciones y muchas gracias. Yo quedé fascinada. Dijo que llega del... ya vaya. Dice Miguel. Ok, están todos habilitados para conversar, fíjense. Pero nosotros nos vamos. Veo a María José, saludos María José. Olá, Ah, obrigado. Obrigado para você. obrigada. A las 3:15, ¿te parece? Nos conectamos, probamos. María José, saludos. Hasta- Gracias por el libro. Hola, hola, Gracias. gracias. ¿Te parece o no sé? Sí, sí, a las 3:15 probamos. Vale. Un abrazo. Bien. Muchas Bueno, gracias. igual. Ajá, Hasta luego. vale. Gracias, que estén bien. Vale.